oración especial en esta mañana por Uruguay y por el mundo, pero especialmente por nuestro país. Señor, que hasta aquí tú nos has cuidado, hasta aquí tú nos has bendecido. Y no solo como iglesia, Señor, sino como nación, que podamos entender la necesidad de cuidarnos. Guarda nuestro Uruguay, guarda nuestro país. Y Señor, que todo este tiempo tan difícil para muchos y para todos, que sirva para acercarnos humildemente, Señor, a tu trono, para hallar gracia. Señor, para hallar socorro que viene de ti. Oramos ofreciéndote este culto en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Antes de pasar a la alabanza, quiero decirles la importancia de cuidarnos. Decíamos el domingos anteriores, leíamos cómo como iglesia debemos respetar a nuestras autoridades, pero hoy quiero leer un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 y dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Use su tapaboca, necesitamos cuidarnos, mantenga la distancia. Nadie más que yo, y vos lo sabes bien, sufre no poder abrazarte. Pero la realidad es que sí, tenemos que cuidarnos y tenernos por alta estima al otro. Así que mantengamos la distancia, mantengamos los tapabocas como lo están haciendo y sigamos adorando de todo corazón a nuestro Dios. Y hagámoslo ahora a través de la alabanza. ¿Están contentos de alabar al Señor? Sí, vamos a alabarle y vamos a hablar con Él ahora. Señor, gracias por tu poder, Dios. Gracias por estar acá en medio nuestro, Dios. Gracias porque estás acá con cada uno de nosotros y también con cada uno de los que están mirando o escuchando desde sus casas, Señor. Gracias porque sos un Dios que está en todas partes. Gracias porque sos un Dios de poder. Sos un Dios que todo lo puede, Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha, Dios, a pesar de los tapabocas, a pesar de todo, vos todo lo escuchás, porque escuchás más allá, escuchás nuestro corazón, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Recibí lo que nuestro corazón ahora te está diciendo. Recibí nuestra adoración y alegrate con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar cantando una canción que dice Hermoso Nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu
la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Qué lindo saber es que tenemos un Dios de poder, que no le estamos cantando al aire, que no estamos cantando por costumbre, que no estamos cantando como un rito, le estamos cantando a ese Dios que está contigo, que está conmigo, no importa dónde estés, Dios está. Y ese Dios es imparable, ese Dios es de todo poder, ese Dios es de milagros, ese Dios es el Dios que ve las cosas que ya son, que no son ahora, como si ya fueran. Yo no sé por qué estás orando, pero confía en ese Dios de poder, en ese Dios que nada lo detiene, nada ni nadie lo puede detener. Dios de imposibles, vamos a declararlo, vamos a adorar a ese Dios de imposibles que está acá, ¿sí? Jesucristo, reinas con poder. Decile esto a Dios. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso
darte toda la honra, toda la adoración, Dios. Gracias, Dios, porque sos un Dios de milagros, porque sos un Dios de imposibles, porque sos un Dios que nadie puede frenar cuando quiere algo, Dios. Por más oposición que haya, por más difíciles que sean los diagnósticos de los médicos, Señor. Padre, vos sos un Dios de imposibles. Y nada ni nadie puede detener tu poder cuando vos querés hacer algo. Y en eso nos aferramos, Señor. Te adoramos, nos postramos delante tuyo y nos rendimos. Te dedicamos toda nuestra vida y toda esta adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga en esta mañana, un abrazo grande para todos, qué bueno poder verles y estar celebrando también juntos alabanza y adoración a nuestro Dios. Qué bueno para un abuelo, ser abuelo y tener a sus dos nietitos acá. Hoy está Fanny y Javier que quieren presentar a Joaquín, ¿no? Probablemente la mayoría de ustedes todavía no lo conocen a Joaquín, pero ellos querían presentar delante de Dios a Joaquín y estar orando como iglesia por él y estar pidiendo una bendición especial por su vida. Yo les voy a pedir que pasen adelante a Javier y a Fanny, que me traigan un babero para mí, por favor. Pero sí es un regalo hermoso de parte de Dios y un privilegio, como pastor, poder orar por mis nietos y en especial por Joaquín en esta mañana. Qué bendición, ¿no? Qué bueno es cuando los papás cristianos en su fe también desde muy temprano guían a sus hijos a aprender del Señor y a conducirlos en el camino del Señor. Javier y Fanny están dispuestos a conducir a Joaquín y también a Belén en el camino del Señor, acompañarlos y hacer el sostén espiritual que ellos necesitan. Sí, claro. Bueno. En la palabra dice que venían a presentar los niños al Señor Jesús y los discípulos les decían, no molesten al Señor. Y Jesús dijo ahí en Lucas capítulo 18, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar pidiendo una bendición especial. Si la congregación me acompaña y nos ponemos de pie. Padre amado, gracias Padre por Joaquín, Señor. Gracias porque entendemos que es un regalo tuyo, un regalo de tu gracia, Padre. Un milagro de vida, Señor, como todo niño que vive en este mundo. Gracias, Padre, porque tú has permitido que él hoy esté aquí, Señor. Padre, y como iglesia queremos pedir tu bendición sobre su vida. Bendecilo en su crecimiento, bendecilo en su salud, bendecilo, Padre, en que ese crecimiento sea un crecimiento saludable, que al pasar el tiempo, Señor, él pueda encontrarte a ti, conocerte a ti, Señor, y hacerte parte de tu vida. Bendecí, Señor, a Javier y a Fanny, permití que ellos puedan sustentarle, puedan auxiliarle en todo, Padre, y sobre todo que le puedan conducir tanto a Joaquín como a Belén, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bendecí a Joaquín y bendecí a Belén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús
Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿qué estaba haciendo yo? La verdad que me encuentro muy feliz y agradecido al Señor por la vida de mis nietos y bueno, también gracias a la Iglesia por estar orando por ellos. El mensaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos. Vamos a abrir allí la Biblia en Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 35 al 41. También los que están en su casa pueden abrir su Biblia y acompañarnos en la lectura de este texto bíblico. Dice así el Evangelio, Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermoso pasaje del Evangelio. 3 de los 4 evangelios relatan este acontecimiento. Tanto Lucas en el capítulo 8 como Mateo en el capítulo 8 también vamos a encontrar el relato paralelo de lo que es este acontecimiento. Pero este acontecimiento sucede al final del día, ya en la noche avanzada. Y el día para el Señor Jesús había sido un día bastante movido, muy atípico. Comenzó en la mañana, cuando el Señor Jesús recibía a la gente y la gente se iba acercando, y allí cerca de la ciudad de Capernaum se iba reuniendo una multitud para escuchar lo que él decía. Dice ahí en Mateo 5 que subiendo al monte comenzó a hablarles y empezó su discurso diciendo: bienaventurados, ¿no? Conocemos ese sermón como las bienaventuranzas. Eso pasó en el día antes de que esto sucediera. Allí la gente pudo escuchar quizá el mejor sermón salido de la boca de alguien. La gente que estuvo allí pudo escuchar con sus oídos palabras profundas que les estaban diciendo a las personas cómo vivir en el reino de Dios. La gente estaba conmovida de escuchar esas palabras, y muchas de sus palabras eran reveladoras, movilizadoras, porque eran muy diferentes a lo que la religión de ese tiempo enseñaba. Al terminar el discurso, ahí el Sermón del Monte, la gente iba descendiendo del monte, dialogando entre sí. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas enseñanzas? ¿Cómo es que bienaventurados los que lloran? ¿Qué es esto que nos está diciendo el Señor? Que nuestra justicia tiene que ser más alta o mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Esto puede ser así? ¿Será este el Mesías?, se preguntaban. Algunos de ellos decían: ¿con qué autoridad dice estas cosas?
El Evangelio de Mateo, allí al final del capítulo 7, nos dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que el Señor hablaba palabras de autoridad, palabras que estaban movilizando a la gente a tener un encuentro con Dios. El Evangelio nos relata que bueno, descendiendo del monte, pasaron por cierto lugar y salió al encuentro allí un centurión romano. O sea, era un soldado que estaba a cargo de 100 soldados y bueno, y tenía gente bajo su autoridad, pero este hombre era respetado por el pueblo judío porque había construido una sinagoga en Capernaum. Y este hombre sale a hacerle un pedido al Señor, algo bastante inusual para un romano, y más para un soldado romano que estaba acostumbrado a dar órdenes, y si no acataban, a golpear a las personas. Pero este hombre no, vino con un pedido, que necesitaba un favor. Su criado estaba enfermo, estaba paralítico y sufriendo gran dolor. Y vino con un pedido al Señor. Vino en humildad, no reclamando ni obligando. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Esa historia la tienen ahí en el contexto de este pasaje, también en Mateo 8 del 7 al 9, ¿no? En el pasaje paralelo, en el contexto del pasaje paralelo. Y le dice Jesús: yo iré y le sanaré. Y el hombre le responde, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Esta fue la respuesta de este hombre. Este hombre entendía bien que para un judío le era complicado entrar a la casa de un gentil y más de un romano, porque las tradiciones judías hacían que esto fuera algo mal visto, que un judío entrara a la casa de un gentil. Entonces el hombre le dice al Señor: no soy digno que entres en mi casa, pero solamente di la palabra, dilo. Si tú lo decís, mi criado va a sanar. Estaba convencido y tenía la certeza de que si el Señor lo decía, aunque no estuviera presente, la cosa en su casa iba a cambiar. Dice Mateo 8:10 que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. Tremendo, estaban sus discípulos ahí, estaban los seguidores, había fariseos, había gente que vivía de la fe. Y Jesús le dice: este hombre tiene una fe tremenda. En Israel no ha hallado tanta fe. Capaz que si alguno de nosotros hubiera estado ahí en ese momento, hubiéramos dicho: no, pará, yo tengo fe. Va a decir que este romano tiene más fe que yo, que soy judío. Pero los discípulos escucharon esa palabra del Señor. El camino del Señor siguió en ese día. Llegó a la casa de Pedro, encontró a su suegra con fiebre y la sanó. Esa fue la razón por la cual Pedro lo negó 3 veces después, ¿no? Nada, es un chiste. Bueno, pero no solo a ella, sino que se agolparon fuera de la casa. Cantidad de personas que venían con dolencias físicas, dolencias espirituales, se acercaron endemoniados y el Señor les sanó.
La casa de Pedro quedaba muy cerca de lo que era el mar de Galilea. Pedro era pescador, así como Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos eran pescadores, vivían de eso, su casa estaba muy cerca del lago. Pero todo ese lugar, ya llegado la noche, se había llenado de gente. Ellos no habían descansado en todo el día. La gente les apretaba y el Señor les dice, pasemos al otro lado. O sea, al otro lado del lago, ¿no? Del mar de Galilea. Pasemos al otro lado. El lago ese era bastante grande, lo sigue siendo, ¿no? Tiene aproximadamente de norte a sur 22 kilómetros y de este a oeste 12 kilómetros de ancho. O sea, si usted quería pasar a pie y dar toda la vuelta al lago, probablemente le llevara de 2 a 3 días de camino por, camino escarpado, porque rondando lo que es el mar de Galilea está rodeado de montes. Imagínese usted que el mar de Galilea está 280 metros bajo el nivel del mar. Es una de las particularidades de ese lago. Y está rodeado por montes que algunos de ellos llegan a 700 metros de altura. Si usted hubiera querido dar la vuelta caminando, hubiera tardado aproximadamente 3 días. La manera más fácil de cruzar al otro lado era en barco. Era de noche ya. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, no, es una locura. Pará, ir en bote, cruzar de noche, no, me muero de miedo. ¿Quién ha cruzado el Río de la Plata en las lanchas de Cachiola? No sé si siguen existiendo, ¿no? Pero las primeras, recuerdo que me tocó ir en una de esas, iba sentado por una ventanita y miraba el agua que quedaba a la altura de donde estaba sentado. Yo hubiera sido uno de los... No, señor, mejor nos quedamos acá a pasar la noche y vamos mañana de mañana. Pero ahí los pescadores, los Pedro, Jacobo, Juan, acostumbrados a salir a pescar de noche, no, vamos, no hay problema, vamos. Y así como estaban sentados en la barca, salieron, se dieron a navegar. Yo hablando de las barcas de Cachiola, pero esas eran bastante complicadas. 8 metros de longitud, de altura, o sea, sin carga, tendrían alrededor de 90 centímetros del borde de la barca al espejo de agua. Pero si se subían 12 personas arriba, porque entendíamos que iban los 12 discípulos, o sea, su capacidad máxima eran aproximadamente 12 personas, pero si subían esas 12 personas, esa distancia del borde al espejo de agua eran probablemente 60 centímetros. Y me imagino que alguno más iría, ¿no? Siempre están los colados. Ah, yo quiero ir. Dice el Evangelio que venían y decía, te seguiré, Señor. Y el Señor confrontó a algunos. Y uno le dijo, bueno, deja primero que entierre a mis padres. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y bueno, pero había gente que quería seguirlo, alguno más habría. Dice también el Evangelio de Marcos que otras barcas salieron junto con él, detrás de él. Pero imagínese usted que esa barca iba sobrecargada de peso. Jesús, extenuado por el cansancio del día, sin duda, ¿no? Cuando leemos todo esto que sucedió en los capítulos 8 de Mateo, el capítulo 8 de Lucas, el capítulo 4 de Marcos, nos damos cuenta de lo extenuado que estaba el Señor, no solo el Señor, sino también sus discípulos. Y el Señor se durmió. Fue al fondo del barco, vio ahí un banquito de madera sobre el borde, se tapó con una manta, puso la cabeza en un almohadón y se acostó a dormir. Y de repente en la noche, cuando iban a la mitad
de la travesía, bueno, la barca comienza a moverse un poquito más de lo normal, ¿no? Empieza a mecerse la barca. Ahí ya los pescadores, los experimentados se despertaron inmediatamente, si es que no estuvieran despiertos. Inmediatamente abrieron sus ojos. ¿Qué pasa? Pero cuando las olas empiezan a ser un poquitito más grandes minutos después y empiezan a pegar contra el barco, se empiezan a despertar los otros. Y empieza una ola atrás de la otra a pegar en la proa del barco y parte del agua que golpeaba caía en la barca, que iba sobrecargada. De a poco el agua empieza a llenar la barca. Imagínese usted que después de unos minutos ya ellos estaban pisando el agua en el piso de la barca. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera agarrado un vaso o lo que tuviera ahí, algo de un lebrillo o un recipiente de barro que estuviera ahí, a achicar el agua, a tirar el agua para afuera? Tal vez alguno se sacó el manto y empezó a enjugar el manto en el agua y a retorcerlo afuera para sacar el agua. Pero el agua que entraba era más de la que sacaban y la barca comenzó a bajar. Con la barca llena de agua ya no se podía ni manipular el timón de tan pesada que estaba. Y las olas comenzaron a dar no en la proa, sino en el costado de la barca. Al principio los marinos, los pescadores que estaban acostumbrados a estas tareas, estaban tranquilos, muchachos, no pasa nada, está todo controlado. Pero de a poquito empezaron a perder el temple. Y bueno, los discípulos parecidos a mí, que no nos gusta la barca de Cachiola, comenzaron a ponerse nerviosos hasta que uno dijo: ¡todos vamos a morir! Y ahí fue el acabose. Ese grito de terror alteró a todos los demás y esa sensación de pánico inundó hasta los pescadores experimentados. Esa sensación de la inminente muerte les nubló su forma de pensar. Empezaron a discutir entre sí, empezaron a tirar cosas para afuera. Alguno quedó petrificado contra la baranda del barco sosteniéndose porque el miedo le paralizó por completo. Y la tormenta interior que comenzaron a experimentar estos discípulos fue mucho mayor y mucho más grande que la tormenta que se estaba formando afuera. Esa tormenta de emociones era más grande, era más poderosa que el viento que había fuera de la barca. Alguien miró para el costado y el Señor, el maestro, ¿dónde está el maestro? Miraron para atrás de la barca y el maestro seguía acostado, tapado con la mantita, la cabeza en la almohada, subiendo y bajando como quien mece al bebé para dormir, ¿no? No sé qué habrán pensado los discípulos en ese momento. Y no sé tampoco cuál es la mejor forma de despertar a una persona en esta situación. Me imagino que lo mejor hubiera sido: maestro, hay una tormenta bárbara y estamos corriendo peligro, despertate. Pero creo que la forma que relata Marcos de la manera que lo despertaron fue la peor forma que podrían haber despertado a alguien.
Tal vez hubiera sido mejor que tomaran un balde de agua y se lo tiraran en la cara, que lo despertaran de la forma que lo despertaron. Dice el relato acá en Marcos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? NBI traduce: ¿no te importa que nos ahoguemos? Casi echándole la culpa al Señor de la situación que estaban viviendo. No sé qué estaría pasando por la mente de los discípulos en ese momento, pero probablemente alguno pensara: fue tu idea subirnos a la barca a medianoche para cruzar al otro lado. Y mirá ahora en qué brete nos metiste. Estábamos mucho mejor en tierra firme. Vos ahí durmiendo podrías estar ayudando, tirando agua para afuera, que nos estamos hundiendo. La reacción del Señor es hermosa, porque no toma un lebrillo para sacar agua, no se pone a discutir con los discípulos, tampoco entra en pánico, ni se pone a justificar: mirá, yo estaba recansado y me dormí. Dice que se puso en pie y cual un centurión le ordena a sus soldados, le dijo al mar y al viento: calla y enmudece. Una orden militar prácticamente. Calla y enmudece. De la misma manera que le ordenaba a los demonios, ¿no? Calla y enmudece. De la misma manera le ordenó al mar y al viento: calla y enmudece. Y el viento y el mar obedecieron. Y dice que entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Mi querido hermano, cuando habla Jesús, le habla al mar y el mar calla y enmudece. Cuando el Señor habla, la enfermedad retrocede. Cuando el Señor habla y le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, Lázaro salió afuera. Cuando nuestro Señor habla, las cosas pasan. El asombro y el estupor se apoderó de estos hombres. Dice allí, dicen: ¿quién es este? ¿Qué está pasando? No entendían, pero tal vez las dos preguntas que hizo Jesús calaron hondo el corazón de sus discípulos. Y creo que aún hoy siguen calando hondo al corazón de los discípulos en pleno siglo XXI. Porque Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dos preguntas que interpelan a esos discípulos del Señor. Y también a nosotros. La NBI, la nueva versión internacional, traduce: ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Lo único que dijo el Señor. Mi hermano, el miedo es un sentimiento, es algo natural y hasta en muchas ocasiones es muy bueno. Porque el tener miedo nos alerta de problemas. Y cuando tenemos una reacción de temor o de miedo, bueno, muchas veces frenamos y nos ponemos alerta ante una situación que amenaza nuestra vida o nuestra seguridad. Pero así como tiene algo bueno el miedo, también tiene la capacidad en momentos de nublarnos. Y tiene la capacidad también de destruir también nuestra vida emocional. Cuando le damos rienda suelta al miedo, no sabemos qué estamos haciendo. Muchas veces el miedo nos aísla, nos vuelve desconfiados, no hablamos con las personas, nos encerramos en nuestras casas.
porque tenemos miedo. Al mismo tiempo, estas actitudes empiezan a generar sentimientos de soledad que luego traen aparejado depresión. También el miedo nos paraliza. Ustedes saben que el rugido del león tiene la función de paralizar a la presa. Esto lo vi en National Geographic. Pero el león ruge ante la presa para causar el efecto de sorpresa y paralizar a la presa. Y sin duda, mi hermano, si yo me veo enfrente de un león y el león ruge, me voy a paralizar. Creo que ni da para salir corriendo. Pero el miedo nos paraliza. No en vano le llama la Biblia a nuestro enemigo, el diablo, el león rugiente. Porque él está allí, esperando ese momento donde el miedo nos nubla, donde el miedo nos paralice. Y también el miedo o el temor fuera de control, ¿no? Porque decíamos que también el miedo tiene una arista que es saludable y que nos protege, pero ese miedo descontrolado tiene la potencialidad de enfermarnos. Enfermarnos físicamente, enfermarnos emocionalmente. Y como decíamos hace un momento, llevarnos a la depresión. Hace un par de años leía que, no sé cómo será la estadística ahora, pero decía, 1 de cada 4 uruguayos tiene síntomas de depresión. En esta semana vimos en el informativo estadísticas de los suicidios en Uruguay. 2 personas por día mueren porque eligen quitarse la vida. Y muchos de ellos por temor a seguir viviendo. Porque tal vez el suicidio no lo tenemos que interpretar nunca como un acto de valentía. Yo hago mi vida con lo que quiero y ¡pum! Sino porque no se animan o tienen miedo a seguir viviendo. Esta pandemia que estamos viviendo, quizá una de las consecuencias más nefastas que está teniendo en la vida de las personas, no son tanto los síntomas clínicos, sino los problemas emocionales que está trayendo a la gente. Gente que se aísla en sus casas, gente que no quiere salir, gente que deja de ver a sus familiares. Que por temor a vivir se olvidan, por temor a morir se olvidan de vivir. Y la verdad que no dijeron si las estadísticas de suicidio en este momento son más grandes que las del año pasado. Aquí en el Uruguay siempre fueron altas. Pero sin duda, los efectos que esta pandemia está teniendo en función de las consecuencias psicológicas y emocionales de las personas, por lo menos aquí en nuestro país, son más graves que los efectos clínicos. Yo no sé si el Señor nos permitirá salir ilesos de las tormentas que tenemos que enfrentar. Cada uno de nosotros enfrentamos tormentas. Como familias enfrentamos tormentas. Como iglesia enfrentamos tormentas. Y no sabemos si salimos ilesos de ellas o no. Porque si nosotros miramos
la historia y miramos incluso la historia de nuestras propias vidas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces en esas tormentas salimos heridos y aún podemos padecer necesidades, podemos padecer enfermedad, podemos padecer dolor y aún persecución. Pero podemos estar seguros cuando el Señor está con nosotros en la barca. El temor a la muerte es algo que pasa a un segundo plano. Si Dios está en la barca, no tenemos por qué temer a la muerte. Mi hermano, la muerte es la base de todos los temores, pero te puedo asegurar que la muerte no te va a llegar a ti ni a mí cuando el Señor esté distraído o cuando el Señor esté durmiendo. Ni tu muerte ni mi muerte le va a sorprender al Señor dormido, distraído o durmiendo en el fondo de la barca. Porque el Señor está allí, está presente. Nada nos sucederá que no esté dentro de los planes de Dios. Dios es soberano. Entendamos que no hay ningún riesgo y no hay ningún problema o ninguna tormenta que nos pueda venir que esté alejado primero del conocimiento de Dios y después de su soberanía. Y esa es una seguridad que podemos tener. Es una seguridad que no es nuestra. Y claro que hacemos muy bien en cuidarnos y cuidarnos unos a los otros, y eso lo seguiremos haciendo, porque eso es responsabilidad. Pero mi hermano, tené por seguro que nada te va a pasar que no esté ajeno a la voluntad de Dios y a su conocimiento y a su soberanía. Él les pregunta, ¿acaso no tienen fe? Hay quien dice, si hubieran tenido fe, hubieran orado ellos mismos y hubiera terminado la tormenta. No, no es así. No es así. Y si no leen en Hechos la historia del apóstol Pablo, que estuvo 14 días en el mar, a la deriva en un barco con 200 y pico de personas. Y Pablo sí podíamos decir era un hombre de fe, pero la tormenta no cesó en función de la oración de Pablo. La historia terminó en un naufragio donde nadie murió. Pero la fe que el Señor esperaba de sus discípulos no era esa fe de decir, bueno, para el mar, porque eso es algo que solo a Dios le compete. Es algo que el Señor solo tiene control sobre la naturaleza. Y no nosotros. Pero la fe que el Señor le dice, ¿dónde está? Es la fe en Él. Él estaba allí. Él estaba en la barca. Tal vez los que estaban en las otras barcas tenían grandes motivos para estar preocupados. Pero en esa barca donde estaba el Señor, los motivos para entrar en pánico estaban diluidos, simplemente porque el Señor estaba allí, porque su presencia estaba allí, porque Él dijo, pasemos al otro lado, porque era su voluntad que pasara esa barca hacia el otro lado. Y mi hermano, yo estoy seguro que ante las palabras del Señor, enseguida su mente se fue a lo que habían vivido con el centurión.
Porque el Señor les reprende diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Y al otro hombre le había dicho unas horas antes, nunca vi tanta fe. Ese hombre, ese centurión, dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para salvarme. Una sola palabra tuya, Señor, que tú hables, que tú lo digas. Y te pregunto en esta mañana, ¿el Señor está en tu barca? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Lo has hecho parte de tu vida? Él va viajando contigo en tu vida. Los problemas que enfrentás, las tormentas que estás pasando, aún las que estás pasando en este tiempo complicado del mundo, el Señor está. Porque si está, tu vida está segura. Aun si se terminara en este momento, tu vida está segura. No solo por este tiempo, sino por la eternidad. Y si ese viaje en barco tuviera que ser al otro lado de nuestra existencia, a la presencia de Dios, tené la seguridad que Él va a estar. Él está presente. Él nos conoce. No está ajeno a nuestras tormentas. Pero si Él no está en tu barca en esta mañana,